Quisiera que hiciéramos una oración para pedirle al Espíritu Santo de Dios que abra nuestros oídos espirituales. Y yo te quiero pedir en el nombre de Cristo Jesús que tú, Señor, abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos para escuchar y para sacar el mejor provecho de este tema. Así que tú tienes un propósito en este día y te doy gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La transformación del carácter es mi tema, continuando con todos los temas tan espectaculares que hemos escuchado. Bueno, les quiero comentar, empezando con el tema, que el 28 de marzo del 2014, un hombre atacó a una jovencita hermosísima llamada Natalia Ponce de León y le tiró ácido a su cara. Esta mujer tan preciosa, tan hermosa, queda totalmente desfigurada. Se somete a cantidades de operaciones para que la reconstruyan, pero nunca quedaría igual. Ahí la tenemos. En este momento donde está esta foto, ya ella ha pasado por más de 15 operaciones. Imagínense cómo quedó. Un día, mientras ella caminaba por los pasillos del hospital, escucha unos lamentos terribles. Y cuando ella ve tanto dolor y su propio dolor, ella piensa en el suicidio. Pero en algún momento de todos estos ires y venires a la clínica, le llega una inspiración. La inspiración es no suicidarse, sino abrir una fundación para ayudar a otras mujeres. Toma su dolor y su sufrimiento y lo convierte en una oportunidad de ayudar a otras mujeres quemadas, especialmente mujeres pobres. Hace una propuesta de ley y esa ley fue aprobada. Se llama la Ley 1733, Natalia Ponce de León, que dispone que este delito sea considerado como un asesinato en sí, no como lesiones personales. Ella toma su sufrimiento, toma su dolor, su destrucción y lo convierte en un proyecto de vida. Podemos decir que esta mujer se convierte en una mujer resiliente. Nos han enseñado que debemos evitar el sufrimiento a toda costa, que el dolor es terrible. Pero ¿cuántas de ustedes, preciosas damas, saben que es inevitable, que el dolor es inevitable, que las crisis son inevitables, que forman parte de la condición humana, que sencillamente llegan, a veces por decisiones equivocadas que nosotros mismos tomamos y tenemos que vivir las consecuencias? A veces es provocada por otros y otras veces sencillamente llega, a veces en el momento que menos lo esperamos. La vida cristiana no nos exime de luchas, de desiertos y pérdidas que nos pueden producir mucho dolor, mucha angustia. Y Jesús lo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Quiero decirles que creer lo contrario es una mala teología. Sin embargo, nos ayudaría a entender que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, como lo tenemos allí en esa frase. Podemos atravesar cualquier desierto, cualquier desgracia en la vida, sin quebrantarnos, sin que nos destruya, sin que nos vuelva nada. El título de mi tema es la transformación del carácter. Y deseo tocar uno de los aspectos menos atractivos, de los más difíciles, donde no va a haber muchos aplausos ni muchos aleluyas. Tal vez es de los temas más difíciles de tratar, pero más eficaces en la transformación que tanto necesitamos, y es el manejo del dolor y del sufrimiento. Déjenme aclarar algo que seguramente ustedes ya saben, que carácter es diferente al temperamento y a la conducta. El temperamento es innato y de muchas maneras inmodificable, pero podemos decir que también el carácter es lo que somos en privado. Y el carácter es modificable y se puede transformar. Digamos que el temperamento no. En Proverbios capítulo 25, el verso 28, dice:
como ciudad derribada y sin muros, es el hombre, la mujer, cuyo espíritu no tiene rienda. Y en la versión lenguaje actual dice: quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. En la antigüedad, las ciudades eran protegidas por murallas anchas y altas y tenían centinelas que hacían guardia, donde desde allí podían ver cuando se acercaba el enemigo para defenderse. Si no había murallas, eran pan comido. El enemigo entraba y arrasaba con todo. Fíjese que este texto nos está invitando a ponerle límites, muros de protección, riendas a nuestra alma. Y esto se hace en la transformación del carácter. La conducta y el carácter están íntimamente vinculados. La conducta produce carácter en forma de acciones que se repiten con el tiempo. Pero también es cierto que el carácter es lo que determina las acciones. O sea, nos convertimos en aquello que hacemos y actuamos según lo que somos. Repito, nos convertimos en aquello que hacemos y actuamos según lo que somos. Entonces, el carácter es lo que determina las acciones. Desde la perspectiva de Dios, hay dos clases de personas: la que supera y se hace fuerte con el sufrimiento, y la que se derrumba y se deja superar por el sufrimiento. ¿Cuál de las dos te gustaría ser? No sé si ustedes han escuchado de dos ranitas que cayeron en un tazón de leche. Y la una se llama Sinforosa y la otra se llamaba Margarita. Cuando caen en este tazón de leche estas dos ranitas, comienza una de ellas a patalear y a patalear y a patalear, y la otra comienza a llorar y a quejarse. Y le dice, Sinforosa, dice, me voy a morir, qué horror morirme en este tazón de leche. Al menos me hubiera muerto allá afuera. ¡Qué desgracia! ¿Por qué a mí? Y Margarita le decía, no nos vamos a morir, de aquí vamos a salir. Algo tiene que pasar. Y Margarita movía y movía y movía y movía y movía sus patitas. Y decía, no, yo voy a salir de aquí. Y Sinforosa decía, no, esto es imposible, esto no tiene solución, nos vamos a morir, yo me voy a morir. Y glu, 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 se murió. Y Margarita seguía y seguía y seguía moviendo sus patitas. ¿Y saben qué pasó? Que la leche se convirtió en ¿qué? En mantequilla. Y ella saltó y se salvó. El sufrimiento bien manejado te puede hacer resiliente. Las crisis de la vida te pueden llevar a ser más débil o más fuerte. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tiene un material sometido a presión, pero que vuelve a su estado normal. Por ejemplo, el resorte, ¿cierto? La resiliencia también es la capacidad que tiene una persona, no solo de enfrentar una desgracia, una catástrofe y sobreponerse, sino que transforma esa desgracia en una oportunidad. Transforma la desgracia en una oportunidad. Y para comprender mejor la resiliencia, me parece que hay una frase que nos ayuda muy bien a entenderla un poco. La frase dice así: ayer pasé por tu casa y me tiraste un ladrillo. Pasaré todos los días y me construiré un castillo. ¿Cómo les parece? En Romanos 8, del verso 38 al 39, un texto maravilloso de la palabra de Dios. El apóstol Pablo expresa la resiliencia de esta manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o hambre o angustia o persecución o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Observaron? Fíjense que él coloca las situaciones más extremas que una persona pueda vivir. Al menos 7 cosas. Habla de tribulación, hambruna, angustia, persecución, desnudez,
Peligro, espada. Peligros de muerte reales. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo concluye este texto? Sí, somos más que vencedores. Dígalo ahí interiormente en su corazón. Soy más que vencedora. Soy más que vencedora. El carácter se transforma cuando asumimos adecuadamente las crisis de la vida, las tribulaciones. Quiero hacer una advertencia. Atención a esto. La Biblia no nos habla de ser estoicos o de asumir el sufrimiento con negación. No se trata de la supresión de los sentimientos o las emociones como el miedo, la angustia, el temor, el enojo, la ira que nos pueden producir las pérdidas, el dolor y la ira que nos pueden producir los abusos. No, se trata de aprender a ver con los lentes de Dios las situaciones que nos están produciendo esas emociones y responder a ellas con las herramientas que Dios nos ha dado. Amén. Cuando llegan las malas noticias, cuando los diagnósticos de cáncer aparecen, cuando la ruptura del matrimonio se da, cuando llega la viudez, cuando el banco se queda con nuestra propiedad, cuando nos enteramos que un hijo ha sido abusado sexualmente, sería absurdo reír, sería absurdo no llorar, sería ilógico no sentir angustia o tristeza o ira. Pero la clave es no quedarnos llorando más de la cuenta. Dios quiere hacernos, a través de la transformación, una terapia. De tal manera que cuando aparezca la adversidad sepamos gestionarla. Pueden enfrentar dolor, nos dice la palabra de Dios, sin que los destruya. Pueden doblarse pero sin quebrarse. Pueden convertir un carácter débil en un carácter fuerte para volvernos más como Cristo. Les invito a examinar este texto, 2 de Corintios, capítulos 11, 23 al 28. 2 de Corintios, capítulo 11, 23 al 28. Y quiero que en este texto veamos 5 aspectos del sufrimiento. Y yo quiero leerla también en la versión a las Américas. 2 de Corintios 11, 23 al 28. Está hablando el apóstol Pablo aquí y está diciendo lo siguiente. Son servidores de Cristo. Él está respondiendo a ataques que le están haciendo a él. Dice, son servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos trabajos he estado. Una segunda, por favor. Voy a pedir un vasito con agua que no lo traje, perdón. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes en peligros. En peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos cristianos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Y además de tales cosas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Creo que el apóstol estaba en mucho más peligro que nosotros en esta pandemia. Veamos al menos 5 aspectos. En este texto nos habla sobre el sufrimiento. Nos habla en qué consistió ese sufrimiento. ¿Qué motivó el sufrimiento? ¿Cómo reaccionó ante él? ¿Cuáles fueron de esos resultados que él obtuvo de todas estas sinnúmero de situaciones extremas de dolor y de peligro?
Y finalmente, ¿cuál fue la fuente de su actitud? Primero miren en qué consistió el sufrimiento. Lo vemos en el versículo 23. En el verso 23 y 24 dice, fui azotado innumerables veces azotado. Y recuerden los azotes de la época de los romanos cómo eran. Golpeado, apedreado, naufragó, en continuo peligro, en rechazo de toda índole, en angustia y en aflicción. Esa fue sus pequeños sufrimientos. ¿Y el motivo cuál fue? Compartir su fe en Cristo. Llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas que estaban a su alrededor. Ser un discípulo comprometido de Cristo. Ese fue el motivo. Increíble, ¿verdad? Ahora, ¿cómo reaccionó ante tanta injusticia él? Ante tanta humillación. ¿Cómo reaccionó ante el rechazo de las personas más cercanas a él? Ante el abuso físico y emocional que estaba viviendo. ¿Qué fue lo que dijo él? Soy más que vencedor. Ni la muerte, ni la vida, ni las cárceles, ni los azotes, ni los peligros de la muerte, ni el hambre, ni el rechazo de mi propia familia. Nada me hace un perdedor, ni un digno de lástima. Soy un victorioso en Cristo Jesús. Y díganlo ahí en su corazón, soy victoriosa en Cristo Jesús. Hay un dicho sueco que dice lo siguiente, bienaventurado el que ve un amanecer en cada medianoche. Bienaventurado el que ve un amanecer en cada medianoche. Preciosa mujer de Dios, amigas que nos están viendo o que nos verán después. Vivimos en un mundo que ya no es el paraíso. Las crisis, el dolor aparecen en cualquier momento. O usted ya las ha vivido o no se preocupe porque las va a vivir. Y me propongo con este tema que recuerdas que tienes el poder de Cristo Jesús para enfrentar lo que sea, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En 2 de Corintios, capítulo 4, versos 16 al 18, dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción, leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y en la versión viviente dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose día a día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, dice, nos producen una gloria que durará para siempre, que es de mucho más peso que las dificultades. Y así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Fíjese en la versión Reina Valera, esta frase tan preciosa que sobresalta sobre todas, me parece. Dice, porque esta leve tribulación momentánea. Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo. De esta manera fue como él percibió este sinnúmero de adversidades. Fíjense ustedes que la perspectiva, la visión y la actitud con la que veamos los problemas es determinante para hacerles frente. Miren ustedes cómo las ve este hombre de Dios. Y quiero hacer una aclaración. A lo mejor está diciendo, es que era el apóstol San Pablo, que estaba por encima del bien y del mal. No, él era un ser humano igual que usted, igual que yo. ¿Cómo ve él este sinnúmero de conflictos, de dolor, de crisis? Dice, leve tribulación momentánea. Y quiero referirme a la palabra leve. ¿De qué nos habla leve? Nos habla de tamaño, nos habla de pequeñez, nos habla de magnitud. Él aprendió a ver los problemas con la dimensión real. Atención a esto, queridas hijas de Dios. Los aprendió a ver con objetividad. A veces nos acostumbramos a expresar palabras como, esto me sobrepasa. No puedo más. Esto es terrible. Esto es un tsunami.
¿De verdad es un tsunami? Y a veces es un vaso de agua en el que pretendemos ahogarnos. Este texto nos da claves importantes para el manejo de las crisis y de las dificultades. Algunas veces llamamos tsunamis a lluvias torrenciales. Llamamos terremotos a temblores de tercer grado. A veces nos acostumbramos a dramatizar y exagerar los problemas o a darles demasiada importancia. Y hacer eso, querida hija de Dios, no te hace fuerte. Frases como, es que no lo puedo soportar más, es que esto me hace infeliz. Esta actitud deforma el carácter, lo deforma. Y aclaro, no es pensamiento positivo, no es pensamiento positivo. La palabra de Dios nos habla de algo mucho más profundo que eso. Nos habla de pensamiento realista, de pensar como Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero fiel es Dios que no nos ha dado pruebas más grandes de las que podamos resistir. Y junto con la prueba nos da la salida. Recuérdese siempre eso. Fiel es Dios. No me dará pruebas. No permitirá que haya crisis en mi vida que me sobrepasen, que no las pueda resistir. Junto con la prueba me da la salida. Entonces, en el verso 17 dice, esta leve tribulación momentánea. ¿Y qué nos habla de momentánea? Momentánea nos habla de tiempo. Pero ¿acaso la descripción de lo que él estaba viviendo lo vivió por un día? ¿Por una semana? ¿Por un mes? A veces nosotros decimos, es que esto nunca terminará. Me quiero morir, no soy capaz. Hay una frase de Epicteto, quien fue un esclavo en Roma desde que era niño, sometido a los vejámenes más impresionantes. Él se convierte en filósofo después, que logra su libertad de muchos años. Él dice, no es lo que nos ocurre lo que nos afecta, sino lo que nos decimos sobre lo que nos ocurre. Recuerda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No es lo que nos ocurre lo que nos afecta, sino lo que nos decimos sobre lo que nos ocurre. O sea, tú eliges ser Margarita o ser Sinforosa. Hay algunos que pasamos por el fuego, pero no nos quemamos. Que pasamos por las aguas, pero no nos ahogamos. Uno de los aspectos que he tenido que trabajar muchísimo en mi propia vida ha sido la forma como veo los problemas, las situaciones dolorosas de mi vida. He trabajado y sigo haciéndolo, porque hay un aspecto de mi temperamento que es melancólico y que me hace ver fatalista, que me hace ser fatalista en muchos momentos. Y Dios me ha estado dando la victoria y sigo trabajando en ello para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Bueno, un siguiente aspecto que deseamos de este brevísimo resumen que les hice de los 5 aspectos del sufrimiento son los resultados de sus innumerables padecimientos y tribulaciones. ¿Cuáles fueron los resultados que el apóstol Pablo obtuvo y que usted y yo podemos tener? En el verso 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Esto se llama la transformación del carácter. Qué impresionante y qué necesario es transformarnos cada día. Su hombre interior se iba renovando. Se convierte en una persona con el más alto nivel de inteligencia emocional y espiritual, con una fe inquebrantable en el Señor y un propósito claro para vivir. Las adversidades que está viviendo lo están renovando día a día, lo están haciendo más fuerte cada día. El perfil del apóstol Pablo, según los historiadores y teólogos, dicen que era un hombre cruel, soberbio, despiadado, orgulloso, implacable, autosuficiente, vengativo. ¿Y qué pasa a través de todas estas circunstancias que él comienza a vivir? Se transforma en un ser humano, en un hombre de Dios digno de imitar.
un hombre amoroso, sensible, humilde, misericordioso, compasivo, tierno, manso y dependiente de Dios. Un hombre perdonador. La transformación de su carácter fue extraordinaria. No sé si ustedes conozcan a alguien, pero yo no conozco a nadie que su transformación interior se haya dado en la sobreabundancia, la comodidad, la salud perfecta, los logros académicos, los aplausos o la vida fácil. La transformación casi siempre se da en medio de las situaciones dolorosas de nuestra vida. ¿De dónde procedió, punto 5, la actitud de su cambio, de su transformación? ¿De dónde procedió su actitud? Esta que acabamos de mencionar. En 2 de Corintios capítulo 3, verso 4 al 6. 2 de Corintios 3, 4 al 6 nos menciona, este es uno apenas de los textos donde aparece de dónde él pudo obtener esa transformación. Y dice lo siguiente: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes o suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. No pierdas estas 5 palabras claves y puedes decirlas ahí en tu corazón. Mi competencia proviene de Dios. Mi competencia proviene de Dios. Personaliza esta frase. Fue de su encuentro personal con Cristo, de su fidelidad en conocerlo y obedecerlo, donde él obtuvo todo lo que necesitó para salir, no solo ileso de ese fuego de aflicción, sino que salió muchísimo mejor. Ustedes se habrán dado cuenta que las librerías hace algunos años están llenas de libros de autoayuda, donde nos enseñan que tenemos que apoyarnos en nosotros mismos, en el ego. La palabra empoderamiento está de moda y tristemente muchas veces aún en libros cristianos, perdón. Pero la palabra empoderamiento no es lo que la Biblia nos dice. El Señor Jesucristo dice lo contrario. Dice que es muriendo a tu ego, como obtienes de él toda la fortaleza, que es en dependencia diaria de su palabra, que puedes ser fuerte y vivir una vida de gloria en gloria y que dé honra al Señor. En 1 Corintios capítulo 15, el verso 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esta es la perspectiva cristiana y la meta de superar bien las adversidades. Ni siquiera es transformar mi carácter, ni siquiera es volverme resiliente. Eso es una añadidura. ¿Saben cuál es la meta más grandiosa? Es vivir para dar gloria a Dios. ¿Puede usted repetirlo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. He vivido situaciones duras en la vida. Una separación, un derrumbamiento de mi matrimonio, de mi hogar, cuando menos lo esperaba. Todo lo que implica una separación, que los que la han vivido lo saben cómo es. De 10 años, un divorcio. Muchísimas lágrimas. A veces no era suficiente en los pañuelitos Kleenex para sacarme mis lágrimas, sino que tenía que coger una toalla para llorar. Y en medio de esta situación, al poco tiempo, mi mamá, que era una fortaleza para mí, sufre 2 ACVs, 2 derrames cerebrales, y queda paralizada en silla de ruedas. De tal manera que mi soporte ya no lo era y yo tenía que ser soporte para ella. Y en el transcurso de este tiempo, mi hijo se casa con una maravillosa mujer, pero que al
poquito tiempo comienza a aparecer enfermedades que según los médicos que la habían decían que eran incurables. Y comenzó a vivir junto con mi hijo el dolor también, su propio dolor y el de mi nuera. Tienen un hijo, tienen 3 hijitos preciosos. Y uno de ellos, en el transcurso también de este tiempo, los médicos, los pediatras, le dan un diagnóstico de enfermedad deformativa e incurable. Sé lo que es vivir el dolor. Y lo que es sentir que uno no puede más. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. El Señor me levantó y me sacó de allí victoriosa. Creo que mi carácter es mucho mejor que antes. Aprendí muchas cosas y sigo aprendiendo. Víctor Frank dice, yo aprendí en los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial que las cosas externas de usted pueden ser quitadas, pero la única cosa que no pueden quitarle es cómo usted responde a ellos, a lo que ellos le hacen. La actitud personal es la última de las libertades humanas. Concluyo con esto. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Para que la vida de Cristo sea manifiesta en nuestro cuerpo. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por darme este privilegio tan maravilloso de compartir este tema tan difícil, pero tan necesario. Yo te pido, Señor, que te glorifiques grandemente en el corazón y en la mente de cada una de estas preciosas mujeres que han estado escuchando esta palabra tuya. Sigue tocando mi propia vida, Señor, y sigue transformándome a la imagen de Cristo. Yo le invito a que usted allí en su corazón se una a mi oración en este momento y podamos juntas decirle al Señor, tú eres Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Tú eres, Señor, el que me puede consolar y lo has hecho en el pasado en todas mis tribulaciones. Señor, gracias porque a través de mis circunstancias difíciles es cuando mi carácter ha sido transformado y sigue siendo transformado. Entendemos, Señor, que nos tocó vivir en un mundo donde el dolor y la crisis son inevitables. Pero la gran diferencia que podemos tener con otras personas es que te tenemos a ti, Señor, varón de dolores, experimentado en quebrantos, que nos conoces profundamente, que nos fortaleces, que nos ayudas y nos levantas y que nunca permites algo para nuestra destrucción, sino para hacernos mejor, hacernos más como Cristo. Señor, gracias, gracias, gracias por cada dolor que he vivido. Yo le invito a que usted de corazón le diga, Señor, gracias, porque esta situación no es para destruirme ni para dañarme, es para bendecirme. Le invito a que usted le entregue al Señor de corazón esa situación por la cual de pronto se sigue quejando todavía. Dígale, Señor, quiero aprender a ver con tus ojos mi circunstancia. Hoy quiero que me des una perspectiva diferente de mis crisis, de mis sufrimientos, de mis aflicciones, de mis problemas. Muchas veces he renegado de las situaciones dolorosas, de las pérdidas que he tenido. Y me he preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? A veces he sentido que no puedo más y que no vale la pena seguir adelante. Ayúdame a tener una perspectiva de lo que he vivido, que nada de lo que he vivido ha sido sin un propósito. Déjame verlo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, enséñame a tener una perspectiva también adecuada
y darle la proporción correcta cuando vienen situaciones que realmente no son crisis, que son problemas, pero a veces los veo con una medida demasiado grande. Tiendo a terribilizar las cosas. A veces exagero. Líbrame de mi tendencia a ser fatalista, a ver las cosas con el extremo que no lo son. Me coloco en tus manos, Señor, para que me indiques el camino de la transformación. Necesito dejar a un lado tanta debilidad, tanta sensiblería, tanto egocentrismo y mirarte a ti, Señor, y saber que día en día estoy transformándome, si te lo permito, Señor. Ayúdame a comprender y a usar los recursos que tú me has dado para esta transformación. A usar tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que penetrando en lo más profundo de mi ser, de mi subconsciente y de mi inconsciente, puede cambiar los esquemas equivocados que tengo sobre las crisis de la vida. Señor, ayúdame a tener contacto profundo con tu palabra, a no pasar ni un solo día sin meditarla, Señor, a fondo. Tu palabra, tú mismo lo dices en el Salmo 119, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme tu palabra. Este es mi consuelo en la aflicción, que tú me has vivificado a través de tu palabra. Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme tu palabra. Señor, es tu palabra la que nos transforma. Es tu palabra la que nos da un cambio profundo. Yo le invito a que usted cierre sus ojos unos segundos. Y si quiere levantar sus manos, levántale y dígale, Señor, aquí estoy. Transforma mi carácter. Y Señor, que cuando venga el sufrimiento, que cuando venga la aflicción, que cuando venga el dolor, Señor, yo pueda decirte, gracias, Señor. ¿Cuál es tu propósito en esto? Gracias porque no seré derribada, no seré destruida, porque la vida de Cristo se manifestará en mi vida. Te alabo y te bendigo, Señor, porque la extraordinaria grandeza de tu poder está en mí. La extraordinaria grandeza de tu poder. Afligida en todo, pero no agobiada. Perpleja, pero no desesperada. Perseguida, pero no abandonada. Derribada, pero no destruida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.